hay muchos ejemplos de ese tipo de transformaciones así muy alevosas. Pero bueno, hay algunos, como por ejemplo el caso de Gerard Butler en la película 300. Bueno, está el caso de La Roca, no sé, Jason Statham. O sea, hay varios, muchos casos más. Bueno, está el caso de Hugh Jackman cuando hizo algunas películas como Wolverine. Ahí fue bastante marcado todo. Pero bueno, ya es a veces, si bien hay algunos compuestos que ahora voy a empezar a nombrar, tal vez también a veces utilizan compuestos más fuertes, como la trembolona. Pero hoy me quería centrar en el caso, por ejemplo, de acá, de Luciano Castro, ¿sí? Bueno, sería bueno que se puedan ir visualizando algunas fotos a lo largo del tiempo. Pero a ver, ¿qué es lo que yo creo que él utiliza? Evidentemente usa una base de testosterona, ¿sí? La hormona bioidéntica que se produce naturalmente, pero en dosis tal vez un poco más elevadas de lo fisiológico. No diría que utiliza una gran cantidad, pero sí se ve en su físico esa cierta, digamos, dureza, estar sin mucha grasa, no, esa forma que evidentemente no se alcanza naturalmente, por más que uno entrene mucho, haga toda la dieta perfecto. Es posible tener buenos resultados, pero en este caso creo que lo que él más emplea es una base de testosterona, yo diría entre 150 y 300 miligramos a la semana. Creo que debe ser eso el compuesto que utiliza. Si bien es posible que en algún momento de toda su vida haya utilizado algún otro compuesto, no creo que vaya a algo tan fuerte como la trembolona o la nandrolona o la boldenona, que darían mucha más masa muscular, si bien mucho más tamaño, si bien da todo esto siempre está totalmente vinculado con la genética, las posibilidades, la activación y la cantidad de receptores androgénicos y la capacidad de almacenar luego en el músculo el glucógeno, el balance positivo de nitrógeno, todo lo que tiene que ver con las fibras musculares. Pero estos compuestos dan un aspecto muy característico y que no creo que sea el caso. Sí, como decía antes, es posible que a lo largo de su vida, en algún momento, haya hecho algún ciclo no tan largo, más corto, de estanosolol, de Winstrol, con estos compuestos orales, ¿sí? O tal vez algún primobolan o alguna oxandrolona. Creo que no ha pasado de la utilización de esos compuestos que generan mucho anabolismo, pero no dan un aspecto de gran tamaño, como si otros, como acabo de decir, ¿no? La trembolona, la boldenona, la nandrolona, bueno, podría incluso pensarse en el anadrol, en la oximetolona, pero creo que lo que él realmente utiliza y sigue utilizando es una base de testosterona. Hasta ahí es donde llegó. Tal vez en algún momento, insisto, pudo usar un estanosolol, que bueno, este compuesto es interesante porque tiene la capacidad del anabolismo, pero también, como ya expliqué en otro video también,
interactúa con los receptores de la progesterona, y al hacer esto inhibe cierta producción, cierta síntesis de colágeno, ¿sí?, a nivel de la piel, y por lo tanto termina generándose ese efecto de la piel más fina, de la piel más pegada al músculo, además de tener ciertas propiedades en cuanto a secar, ¿no? O sea, quedar más seco, no tener agua, no acumular agua, y por eso da el aspecto más definido, que bueno, por lo general esta gente muestra, además de tener cierta masa muscular, pero no en un nivel tan grande como si se puede ver en un culturista, ¿sí?, cuando compite. Por eso es que considero que en algún momento pudo haber usado alguno de estos compuestos en algún ciclo de algunas semanas en dosis moderadas, pero lo que sí utiliza es testosterona en esas dosis, más o menos, entre 150 y 300 miligramos a la semana. Bueno, un aspecto a considerar es en el tema de la trembolona, que podría hablar mucho más extenso en otro video, si a alguien le interesa que lo comente. Pero bueno, también tiene un efecto al interactuar con el receptor de la progesterona diferente al estanosolón. Lo que hace la trembolona es interactuar, no inhibir el receptor de la progesterona, y por lo tanto muchas veces lo que pasa es que se pone más gruesa la piel, al contrario de lo que decía antes. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando, bueno, alguien quiere hacer una parte de definición. Si bien la trembolona va a ser muy beneficiosa, va a ayudar mucho en mantener la masa muscular en un momento de déficit calórico, en virtud de que tiene interacción con los receptores de los glucocorticoides, que va a impedir eso, el catabolismo, va a impedir que se degraden proteínas, para que a partir de esos aminoácidos se genere glucosa para que el cuerpo funcione en virtud del déficit. Esto la trembolona lo inhibe, y por eso se emplea en momentos de definición y precompetición, pero tiene otro efecto de poner más gruesa la piel, y por lo tanto en un momento habría que discontinuarlo y usar tal vez el winstrol, el estanosonol, que permite ese otro efecto de dejar la piel más fina y más pegada al músculo. Después hay otros casos, por ejemplo Mariano Martínez, que también es posible que haya usado algún tipo de estano, algo, o puede ser en ese caso oxandrolona, que es un compuesto que también da para hablar muy en extenso, pero da cierta tonicidad, cierta masa muscular, y en dosis bajas da esa apariencia de musculatura, pero de alguien normal, de alguien que no está totalmente grosso, muy inflado, ¿sí? Y también va a tener interacción con las cuestiones del tejido adiposo, para no acumular grasa, y por lo tanto da esa imagen magra, esa imagen del cuerpo magro, pero con cierta masa muscular. Al igual que podría ser un SARM, ¿sí?, un modulador selectivo de los receptores androgénicos, que bueno, está un poco de moda en algún momento estos últimos años, que también daría para hablar mucho acerca de todo lo que se vende en internet con estos compuestos, qué implicancias tienen a nivel de la salud, físicos, mentales, del eje hipotalámico, pituitario gonadal. Da para hablar mucho, pero es posible que, por ejemplo, en el caso de Mariano Martínez haya utilizado algún tipo de SARM. Hay varios, el RAT140, el ligandrol, la osterina, pero bueno, en cada caso se puede hablar realmente mucho. Pero bueno,
Es interesante tener en cuenta que después de utilizar estos ciclos, por ejemplo, Castro, que usó en su momento, según mi especulación, o Estano Solol, o Primo Volán, todas esas ganancias musculares, mientras está utilizando el compuesto, se van a ver muy marcadas, o sea, va a estar realmente mucho más la dureza, la densidad del músculo, y va a ser realmente notable. Cuando se discontinúa esto y ya se metaboliza totalmente del sistema y bueno, se elimina completamente, evidentemente el cambio va a ser bastante marcado. Si bien es posible tal vez lograr mantener cierta calidad del músculo luego de discontinuar el uso de estos compuestos, pero es realmente complejo, es difícil que se mantenga en el mismo nivel. Desde el punto de vista estético va a cambiar bastante. Además va a cambiar el tema de la fuerza, o sea, en ese sentido, al ir perdiendo un poco de fuerza, también va a determinar qué cantidad de masa muscular se va a poder mantener. Todo esto es posible ir morigerándolo, entrenando con la misma intensidad, tal vez comiendo adecuadamente, una cantidad en superávit, para lograr que esa disminución de fuerza no sea tan marcada, pero evidentemente mantener el 100% del rendimiento que se tenía antes es imposible. Pero sí, bueno, con cierta, digamos, disciplina en el entrenamiento y en la comida, se puede tratar de disminuir lo menos posible, pero un 15, un 20, incluso un 30% de la fuerza, el rendimiento que se tenía se va a perder, y eso a posteriori se va a notar en definitiva en la parte estética del músculo. Bueno, salvo algún outlier, alguna cosa genéticamente que sea superior en cuanto a todas estas cuestiones de los receptores androgénicos, etcétera, las inserciones y demás, cómo está formado el músculo, etcétera, que puede ser que haya gente que incluso natural pueda lograr cosas que otros no puedan. Pero bueno, es marcado igual la diferencia. Si, por ejemplo, Castro dejara de usar la testosterona y tratara de hacer un postciclo y mantenerse con la cantidad de andrógenos que él naturalmente podría conseguir, su cuerpo le cambiaría totalmente. Si bien lo que utiliza no es mucho y no es un compuesto tan fuerte, porque estamos hablando de la hormona bioidéntica que producimos naturalmente, pero una cantidad suprafisiológica, genera el efecto estético que ustedes ven en las fotos que puedan encontrar. Bueno, esta es una cuestión de muchos que dicen que son naturales, que no usan nada, pero bueno, a la vista eso es obvio. Es obvio con compuestos más fuertes para cualquiera, pero es obvio también con compuestos menos fuertes como esto que estoy hablando, pero se ve, uno puede darse cuenta que está usando algo. Y después, o sea, obviamente, si uno podría ver las analíticas de sangre, ahí ya sería obvio, por diferentes biomarcadores que estarían totalmente fuera de rango, como los lípidos y las cuestiones de las enzimas hepáticas, todo lo que tiene que ver con la creatinina, análisis un poco más exhaustivos del riñón, como el cystatin C, donde se puede ir viendo incluso con el nivel de estradiol, del nivel de
de la hormona sexual globulina, en qué lugar de la referencia está, bueno, obviamente con los niveles de la hormona luteinizante, todo esto se puede establecer muy claramente con los análisis de sangre, incluso luego discontinuar el compuesto, ya que todo esto se ve alterado y para que se restablezca tienen que pasar varios meses. Pero bueno, me parece que un poco para un primer video acerca de estas transformaciones y gente que tiene cierta composición corporal todo el tiempo, me parece que el de Castro es un ejemplo bastante claro de alguien que usa algo bioidéntico, no muy fuerte, que le posibilita tener esa masa muscular, que no sea tan marcado, que no sea tan exagerado en cuanto a alguien natural, pero que hace la diferencia desde el punto de vista estético. Así que bueno, seguiré tal vez hablando de otros casos más adelante, y bueno, dejo ahí el video y hagan con eso lo que quieran.